Sherlock Holmes y la aventura del cliente ilustre. La lluvia otoñal caía a cántaros contra las ventanas del 221B de Baker Street, difuminando las farolas de gas en suaves halos de luz ámbar. Me senté junto al fuego, intentando leer el periódico vespertino, aunque mi atención se desviaba constantemente hacia Holmes. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la calle con esa peculiar quietud que siempre precedía a un caso importante. Thor, nuestro gran danés, yacía extendido frente a la chimenea, con su enorme cabeza apoyada en las patas. El perro se había convertido en un elemento tan habitual de nuestras habitaciones como la zapatilla persa rellena de tabaco, o la pila de expedientes que amenazaba con desplomarse desde cualquier superficie. Holmes lo había adquirido 2 años antes en circunstancias que se negó a explicar completamente, y la bestia había demostrado ser invaluable, no solo como guardián, sino como un compañero extraordinariamente perspicaz cuyos instintos nos habían alertado en más de una ocasión sobre peligros que nuestros sentidos humanos no habían detectado. «Watson», dijo Holmes sin apartar la vista de la ventana, «tendremos una visita dentro de 3 minutos. Una persona de considerable importancia, a juzgar por el carruaje que ha dado 2 vueltas a nuestra calle en el último cuarto de hora». Dejé el periódico sobre la mesa. «¿Cómo puedes saber que tienen intención de visitarnos?» «Porque», respondió, «el ocupante ha ido cobrando valor. ¿Ves cómo el carruaje reduce la velocidad al llegar a nuestra puerta y luego sigue su camino? La tercera pasada será decisiva». Miró a Thor, cuyas orejas se habían aguzado. «Incluso nuestro amigo ha presentido la llegada». En efecto, el perro se había puesto de pie, con la mirada fija en la puerta con tal intensidad que se le erizó ligeramente el pelo del lomo. Había aprendido a confiar en esas reacciones. El sonido de las ruedas sobre los adoquines mojados cesó bajo nuestra ventana. Unos instantes después, los pasos de la señora Hudson subieron las escaleras, seguidos de un golpe dubitativo en la puerta. «Un caballero desea verlo, señor Holmes», anunció, aunque su expresión denotaba cierta incertidumbre respecto a la descripción. «No quiso dar su nombre. Dale una lección, señora Hudson». El hombre que entró en nuestro salón tendría unos 60 años, de porte distinguido, pero con la discreción propia de quien está acostumbrado a la cautela. Su vestimenta denotaba riqueza. Un abrigo de excepcional calidad, aunque deliberadamente discreto, y botas recién lustradas a pesar del tiempo. Su rostro, sin embargo, contaba una historia distinta. Arrugas de preocupación surcaban su frente, y sus ojos reflejaban la mirada atormentada de un hombre que llevaba días sin dormir bien. Thor se le acercó lentamente, no con agresividad, sino con cautela. El visitante extendió una mano temblorosa, que el perro olfateó antes de retroceder, colocándose entre nuestro invitado y Holmes. «No hostil, sino vigilante». «Señor Holmes», comenzó el hombre, con la voz apenas un susurro, a pesar de la privacidad de nuestra conversación. «Me dirijo a usted en circunstancias sumamente graves. Mi nombre debe permanecer en el anonimato, incluso para usted, aunque le aseguro que mis credenciales son impecables. Ocupo un cargo de gran responsabilidad en esta ciudad, y lo que estoy a punto de solicitarle requiere absoluta confidencialidad». Holmes señaló una silla. «Por favor, siéntese. Está usted entre amigos, aunque confieso que su insistencia en el anonimato es inusual. Seguramente un nombre no lo comprometería». «Eso lo pondría todo en peligro», interrumpió el hombre, dejándose caer en el asiento que le ofrecieron como si las piernas le fueran a fallar. «Si se supiera que le he consultado, si descubriera que he buscado ayuda de cualquier tipo, las consecuencias serían catastróficas. No solo para mí, sino también para quienes dependen de mi protección». Le serví brandy y se lo llevé. Le temblaban las manos al aceptar la copa. «Watson», dijo Holmes en voz baja, «cierra la puerta con llave». Lo hice, observando cómo Thor se había acercado a nuestro visitante, apoyando ahora su gran cabeza cerca de la rodilla del hombre, un gesto de consuelo que el perro reservaba para aquellos que sufrían una angustia genuina. «Ahora bien»,
continuó Holmes, acomodándose en su silla con esa concentración que tan bien conocía. Supongamos que nos habla de ese él que inspira tanto temor. Y, por favor, hable con franqueza. Todo lo que diga en esta sala será tratado con la más estricta confidencialidad. El hombre bebió un largo trago de brandy y luego dejó la copa a un lado con deliberado cuidado. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Holmes con una determinación desesperada. «Necesito que detengas al barón Adelbert Gruner», dijo, «antes de que destruya otra vida inocente». La habitación quedó en completo silencio, salvo por el crepitar del fuego. Incluso Thor pareció quedarse quieto, como si su solo nombre proyectara una sombra sobre nuestro umbral. La expresión de Holmes no cambió, aunque noté que sus dedos se entrelazaban bajo su barbilla, un gesto que siempre indicaba que su mente había comenzado a trabajar a toda velocidad. Thor, sin embargo, dejó escapar un ronroneo sordo desde lo más profundo de su pecho, y sentí que la temperatura de la habitación descendía a pesar del calor del fuego. «El barón Gruner», repitió Holmes con voz cuidadosamente neutral. «El noble austriaco residente en Kensington, coleccionista de cerámica china, creo, y un hombre de considerable posición social, un hombre con una posición privilegiada en todos los sentidos», dijo nuestro visitante con amargura. «Riqueza, encanto, contactos que se extienden hasta las más altas esferas de la sociedad europea. Se mueve por nuestro mundo como un rey. Y quizá por eso nadie se atreve a hablar en su contra». Se inclinó hacia adelante, la urgencia superando su cautela. «Pero yo sé quién es, señor Holmes. Sé lo que se esconde tras esa fachada impecable». Me encontré inmóvil en mi silla, observando el rostro del hombre mientras luchaba con lo que debía revelar. Su respetabilidad era evidente en cada gesto. Sin embargo, allí estaba, sentado en nuestras habitaciones, hablando de asuntos oscuros con el fervor de quien había presenciado cosas terribles. «¿Qué sabe usted exactamente, señor?», preguntó Holmes en voz baja. El hombre metió la mano en su abrigo y sacó un portafolio de cuero, colocándolo sobre la mesa entre ellos con reverente cuidado, como si contuviera algo precioso y a la vez venenoso. Hace 2 años, el barón Gruner cortejó a una joven de buena familia, la señorita Violet de Merville, hija del general de Merville. El general es un querido amigo, aunque ignora que he venido a verle. La señorita Violet es excepcional, señor Holmes. Inteligente, compasiva, apenas tiene 23 años. Cree estar enamorada del barón. ¿Y usted cree lo contrario?, observó Holmes. Sé que no es así, dijo el visitante apretando los puños. Gruner estuvo casado anteriormente en Praga. Su esposa murió en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo. Una caída por la ladera de una montaña durante lo que él afirmó fue un accidente de senderismo. Las autoridades locales sospechaban, pero no pudieron probar nada. Su título e influencia se encargaron de ello. Thor se había sentado junto a Holmes, y su enorme presencia resultaba de algún modo tranquilizadora mientras se desarrollaba la historia. Mi amigo acariciaba la cabeza del perro distraídamente, sin apartar la vista del rostro de nuestro cliente. Tras la muerte de su esposa, continuó el hombre, hubo otras mujeres, al menos 3 que he podido localizar, quizá más, todas jóvenes, respetables, completamente cautivadas por él. Cada relación terminó de forma abrupta y misteriosa. 2 de las mujeres desaparecieron sin dejar rastro, una en Viena, otra en Praga. La tercera sufrió lo que se denominó un colapso nervioso y ahora reside en un sanatorio privado, incapaz o reacia a hablar de lo sucedido. Estas son acusaciones graves, interrumpí. Seguramente si hubiera pruebas. ¡Pruebas! La voz del hombre se elevó, pero se detuvo mirando hacia la puerta como temiendo que lo oyeran incluso allí. Ese es precisamente el problema, Dr. Watson. El barón Gruner no deja rastro. Es meticuloso en su crueldad. Quienes podrían testificar en su contra son silenciados por miedo, dinero o algo peor. Quienes han intentado investigarlo han visto sus carreras truncadas misteriosamente,
sus reputaciones destruidas en silencio. Actúa con total impunidad porque entiende el poder de maneras que la gente decente no puede comprender. Holmes se levantó y caminó hacia la ventana. Su silueta se recortaba oscura contra el cristal empañado por la lluvia. ¿Y la señorita de Merville? ¿No sabe nada de esto? Ella solo conoce lo que él le ha mostrado. Un caballero culto, de modales impecables y gustos refinados. Su padre se opone al matrimonio, pero su oposición solo fortalece su determinación. Cree que Gruner es incomprendido, perseguido por rivales celosos. La voz del hombre se quebró ligeramente. Planea casarse con él dentro de 6 semanas, señor Holmes. Una vez que eso suceda, estará completamente bajo su poder, sujeta a las leyes que otorgan al marido autoridad absoluta sobre su esposa. Y creo, Dios me ayude, que no sobrevivirá mucho tiempo a ese matrimonio. La habitación volvió a quedar en silencio. Afuera, un taxi pasó traqueteando, chapoteando en los charcos. Los sonidos cotidianos de la vida londinense parecían increíblemente lejanos de la oscuridad de la que estábamos hablando. ¿Por qué acuden a mí?, preguntó Holmes apartándose de la ventana. ¿Por qué no acuden a la policía con estas preocupaciones? Porque la policía no puede actuar basándose en sospechas. Porque los abogados de Gruner sabotearían cualquier investigación oficial antes de que comenzara. Porque... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con evidente cuidado. Porque usted, señor Holmes, emplea métodos que operan fuera de los cauces convencionales. Ha resuelto casos que desconcertaron a Scotland Yard. Comprende que, a veces, la justicia exige enfoques poco convencionales. Holmes volvió a sentarse en su silla, pensativo. Thor no había dejado de prestar atención a nuestro visitante, y noté que sus orejas se movían atentas a cada crujido de la casa, a cada sonido que provenía del exterior. Protector. Vigilante. ¿Te das cuenta de lo que me pides?, dijo Holmes. ¿Quieres que investigue a un hombre de reputación intachable, que encuentre pruebas de delitos que podrían haberse cometido en el extranjero, que impida un matrimonio entre 2 adultos en pleno uso de sus facultades mentales, todo ello manteniendo tu participación en absoluto secreto? Esto no es tan sencillo como seguir a un sospechoso o examinar pruebas en la escena de un crimen. Sé perfectamente lo que te pido, dijo el hombre, sosteniendo la mirada de Holmes. Te pido que salves la vida de una mujer inocente. Cueste lo que cueste, sean cuales sean los métodos necesarios, eso es lo que te pido. Holmes permaneció en silencio un largo rato, con los dedos apretados y la mirada perdida. Luego asintió lentamente. Muy bien, dijo. Investigaré al barón Adelbert Gruner. Nuestro cliente anónimo partió poco después de medianoche, escabulléndose de nuestras habitaciones con la furtividad de un conspirador, aunque su causa era justa. Holmes permaneció junto a la ventana, observando hasta que el carruaje se perdió entre la niebla. Entonces se volvió hacia mí con una expresión que, a lo largo de los años, había aprendido a reconocer, una mezcla de determinación y preocupación que indicaba que había aceptado un caso de inusual complejidad. ¿Qué te parece, Watson?, preguntó acomodándose en su silla y cogiendo su pipa. Sincero, respondí sin dudar. Un hombre de conciencia, profundamente perturbado por lo que sabe. Pero Holmes, este barón Gruner, si la mitad de lo que sugiere nuestro cliente es cierto, si la mitad es cierta, entonces estamos ante un individuo singularmente peligroso. Holmes encendió una cerilla, cuya llama iluminó brevemente sus rasgos angulosos. Un hombre que ha aprendido a instrumentalizar la respetabilidad, que comprende que la sociedad siempre preferirá creer la mentira reconfortante a la verdad incómoda. Thor se había colocado entre nosotros y la puerta, su enorme figura alerta a pesar de la hora tardía. Ya había visto esa vigilancia antes, generalmente cuando Holmes se encargaba de casos relacionados con hombres violentos. El perro poseía un instinto para el peligro que rayaba en lo sobrenatural. ¿Por dónde empezamos?, pregunté, con información. Necesitamos comprender quién es realmente el barón Gruner y, más importante aún, quién lo protege.
Holmes dio una calada a su pipa, exhalando el humo hacia el techo. Mañana haré averiguaciones por ciertos canales. Con discreción, por supuesto. Nuestro cliente tenía razón. Un acercamiento directo sería desastroso. Hombres como Gruner no responden bien a las investigaciones. Responden con represalias calculadas. Esa noche no pude conciliar el sueño fácilmente. Me quedé despierto escuchando la lluvia y pensando en la señorita Violet de Merville, una joven a la que nunca había conocido, caminando con paso firme hacia lo que podría ser su perdición, cegada por el amor, el enamoramiento, o cualquier otra cruel farsa que Gruner le hubiera hecho creer que era afecto genuino. A la mañana siguiente, el tiempo no mejoró. Una densa niebla cubría Londres, convirtiendo la ciudad en un reino de sombras y sonidos apagados. Holmes partió temprano, sin dar más explicaciones que la promesa de regresar al anochecer. Pasé el día atendiendo mi consulta, aunque mis pensamientos volvían constantemente a Baker Street y al caso que nos había encontrado. Cuando regresé esa noche, encontré a Holmes conversando animadamente con una visitante cuya apariencia me sorprendió. Una joven de quizás 25 años. Elegantemente vestida pero con los ojos astutos de alguien acostumbrado a observar la naturaleza humana en sus manifestaciones menos agradables. «Ah, Watson», dijo Holmes cuando entré. «Permítame presentarle a la señorita Kitty Winter. La señorita Winter ha tenido la amabilidad de visitarnos para brindarnos información relevante para nuestra investigación». La mujer me saludó con un gesto de cabeza, aunque su atención seguía centrada en Holmes. Thor yacía a sus pies con la cabeza apoyada en su bota, otra muestra del extraordinario criterio del perro para discernir el carácter de las personas. La señorita Winter, continuó Holmes, conoció en el pasado al barón Gruner. Ha accedido a compartir sus experiencias, aunque debo advertirte, Watson, que no son agradables. La expresión de la mujer se endureció al oír el nombre de Gruner. «Nada agradable», repitió con amarga ironía. «Esa es una forma de decirlo, señor Holmes». Se volvió hacia mí, y vi en sus ojos una profunda tristeza que denotaba una profunda traición. Tenía 21 años cuando conocí a Adelbert Gruner. Era todo lo que una joven sueña: guapo, culto, atento de una forma que te hacía sentir como la única persona importante en el mundo. Me creía la mujer más afortunada de Londres. Hizo una pausa y aceptó el té que le ofrecí con las manos temblando ligeramente. Me cortejó durante 3 meses. Flores, poesía, veladas en la ópera. Mis padres lo aprobaban. ¿Cómo no iban a hacerlo? Un varón, rico, de modales impecables. Cuando me pidió que lo acompañara a su casa de campo para una fiesta de fin de semana, debidamente acompañada, por supuesto, fui sin dudarlo. La habitación se había quedado muy silenciosa. Incluso los sonidos de la calle parecían haberse desvanecido. No hubo fiesta. Continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. La persona que había prometido como acompañante nunca llegó. Me encontré sola con él en esa casa, a kilómetros de cualquier lugar, y fue entonces cuando vi quién era en realidad. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué vio, señorita Winter? Un monstruo con rostro de caballero. Sus manos se aferraron con fuerza a la taza de té. Tenía un libro, señor Holmes, un diario encuadernado en piel marroquí roja. Me lo enseñó aquella noche. Me lo enseñó deliberadamente, queriendo que comprendiera en qué me había metido. Contenía fotografías y descripciones de mujeres, muchas mujeres, lo que les había hecho, lo que planeaba hacerles a otras. Sentí que se me helaba la sangre. «Dios mío», me dijo que me añadiría a su colección, dijo, recuperando la compostura con esfuerzo. Que nadie me creería si hablaba de ello, que mi reputación quedaría destruida mientras la suya permanecía intacta. En eso tenía razón, al menos en parte. Cuando por fin escapé, aunque no sin antes, se detuvo, incapaz o reacia a continuar con ese pensamiento. Cuando intenté denunciar lo sucedido, me encontré, en el mejor de los casos, con escepticismo, y en el peor,
con incredulidad absoluta. Un varón respetable acusado por una mujer de dudosa reputación. Las autoridades apenas me escucharon. La expresión de Holmes se había vuelto grave. Este libro. ¿Sabes dónde lo guarda? En su estudio, en un armario cerrado con llave. Lo considera su obra maestra, su museo privado de conquistas. Ella sostuvo la mirada de Holmes directamente. Me enteré por ciertos canales de que estaba usted haciendo averiguaciones sobre Gruner. Vine porque quiero ayudar a detenerlo, señor Holmes, porque sé que habrá otras víctimas si nadie lo hace. La señorita de Merville no será su última víctima, sino la siguiente. Eres muy valiente al dar un paso al frente. Dije en voz baja. Negó con la cabeza. No soy valiente. Soy desesperada. Y estoy enfadada. Llevo 3 años enfadada, señor Holmes. Ya es hora de que ese enfado sirva para algo. Holmes se levantó y caminó hacia su escritorio, regresando con papel y pluma. Necesito que me cuente todo lo que recuerde. La distribución de su casa, sus hábitos, sus socios, cualquiera que pudiera ser cómplice de sus actividades. Cada detalle, por pequeño que sea. La señorita Winter asintió, dejando la taza de té. Se lo contaré todo. Pero, señor Holmes, debe comprender que Adelbert Gruner no solo es peligroso, sino que además está protegido. Tiene amigos en el Parlamento, conexiones con la nobleza extranjera y recursos que lo hacen prácticamente intocable. Perseguirlo no será como sus casos habituales. Sin embargo, respondió Holmes, iremos tras él, y lo detendremos. La señorita Winter permaneció con nosotros casi 2 horas, detallando todo lo que recordaba sobre la casa y las costumbres del barón Gruner. Holmes la escuchaba con la absoluta concentración que dedicaba a los asuntos importantes, haciendo de vez en cuando preguntas que parecían tangenciales, pero que por experiencia sabía que resultarían relevantes. Thor permaneció a sus pies todo el tiempo, un guardián silencioso cuya presencia parecía brindarle cierto consuelo mientras revivía recuerdos dolorosos. Cuando finalmente partió, Holmes se quedó junto a la ventana observando cómo su carruaje se perdía entre la niebla del atardecer. Una mujer extraordinaria, dijo en voz baja. Sobrevivir a lo que sufrió y conservar tanto la cordura como su sentido de la justicia requiere una fuerza excepcional. Lo que ella describió, Holmes, este libro suyo, debemos obtener pruebas, concluyó. Aunque hacerlo será mucho más difícil que simplemente entrar en su despacho. Gruner no es un hombre que se deje vulnerable a un simple robo. Habrá tomado precauciones. Durante los días siguientes, Holmes prosiguió su investigación con la minuciosidad que lo caracterizaba, aunque con una cautela inusual. No se dirigió directamente a Gruner, sino que recabó información a través de intermediarios y mediante la observación. Lo acompañé en varias de estas misiones de reconocimiento, y Thor solía acompañarnos. La presencia del perro nos brindaba protección y, a la vez, una excusa para nuestros paseos por barrios elegantes donde, de otro modo, podríamos haber llamado la atención. La residencia del barón Gruner en Kensington resultó ser exactamente lo que cabría esperar de un hombre de su supuesta sofisticación. Una imponente casa señorial de elegantes proporciones, mantenida con esmero. Observamos el ir y venir de la gente desde distintos puntos, fijándonos en los sirvientes, las visitas y la rutina diaria del hogar. Recibe visitas los martes y jueves por la tarde, observó Holmes desde nuestra posición en una cafetería al otro lado de la plaza. Siempre entre las 2 y las 4. Miembros de la alta sociedad, coleccionistas, ocasionalmente mujeres jóvenes acompañadas por chaperonas. Todo completamente correcto e irreprochable. Señorita de Merville, pregunté. Visita la casa los jueves, siempre acompañada de su doncella. Toman el té en el salón, visible desde las ventanas delanteras. Otra muestra de decoro cuidadosamente orquestada. El rostro de Holmes se ensombreció. La está cortejando a la vista de todos, demostrando que no tiene nada que ocultar. Es todo un teatro, Watson, y uno muy efectivo. Thor, que estaba tumbado debajo de nuestra mesa, levantó de repente la cabeza, con la mirada fija en la calle.
Seguí su mirada y vi a una mujer atractiva de unos 30 años que salía de una tienda a unos metros. Llevaba un vestido burdeos de corte elegante y se movía con seguridad, aunque algo en su porte sugería un autocontrol minucioso. «Interesante», murmuró Holmes observándola. «Se trata de la baronesa Hilda von Cram, antes vienesa. Lleva un año residiendo en Londres, supuestamente por motivos de salud. ¿La conoces?» «Solo de oídas. Nobleza austriaca, viuda joven, con una fortuna propia. Se mueve en los mismos círculos sociales que Gruner». Hizo una pausa y se levantó de golpe. «Vamos, Watson. Creo que vale la pena cultivar la relación con la baronesa». La interceptamos cuando subía a su carruaje. Holmes se acercó con la elegancia y la soltura que solo él podía desplegar cuando la ocasión requería. «¿Baronesa von Cram?» «Disculpe la intrusión. Me llamo Sherlock Holmes y me preguntaba si podría disponer de un momento de su tiempo para tratar un asunto de suma delicadeza». Los ojos de la mujer, grises y de una perspicacia extraordinaria, analizaron a Holmes con evidente inteligencia. «Señor Holmes, he oído hablar de usted, por supuesto, aunque confieso que me intriga el motivo de su deseo de hablar conmigo, porque creo que compartimos una preocupación común con respecto al barón Adelbert Gruner». Su expresión no cambió, pero noté que apretaba con más fuerza la sombrilla. «Ese es un nombre que prefiero no mencionar en público, señor Holmes. Entonces quizás podríamos hablar en otro lugar. Mis habitaciones en Baker Street ofrecen total privacidad». Lo pensó durante un largo rato, luego asintió. «Muy bien. Mañana por la tarde, a las 3. Supongo que podrá ser discreto, ¿verdad? La discreción es la base de mi profesión, baronesa». La tarde siguiente la esperábamos con cierta expectación. Holmes había pasado la mañana en lo que él llamaba ocio productivo, y sentado en su silla con los ojos cerrados, su mente evidentemente repasando diversas posibilidades y estrategias. Thor pareció intuir la importancia de la reunión que se avecinaba, colocándose cerca de la puerta con una atención inusual. La baronesa llegó puntualmente a las 3, rechazando la oferta de la señora Hudson de guardar su abrigo. En nuestro salón, con la puerta bien cerrada, finalmente dejó que su cuidadosamente mantenida compostura se resquebrajara ligeramente. «Están investigando a Gruner», dijo sin preámbulos. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque una joven llamada Violet de Merville está a punto de casarse con él», respondió Holmes. «Y porque tengo motivos para creer que su vida puede depender de impedir ese matrimonio». La baronesa cerró los ojos un instante, y cuando los abrió de nuevo, vi una profunda tristeza que sugería un conocimiento personal de tales peligros. «Entonces ya sabes quién es. Sé lo que les ha hecho a otros. Necesito saber cómo evitar que lo vuelvan a hacer». Se acercó a la ventana, mirando hacia Baker Street. Estaba en Viena cuando murió la primera esposa de Gruner. La versión oficial fue que se trató de un accidente durante una excursión a la montaña. La versión extraoficial, la que se susurraba en los salones y se silenciaba rápidamente, era muy distinta. Había moretones, señor Holmes, lesiones que no correspondían a una simple caída. Pero la investigación fue superficial y las conclusiones ya estaban predeterminadas. Los contactos de la familia Gruner lo garantizaban. «¿Conocías a la primera baronesa Gruner?», pregunté. La conocía, y más importante aún, conocía a otra mujer, una actriz vienesa llamada Maria Scherer. Tuvo una relación con Gruner poco después de la muerte de su esposa. Hermosa, talentosa, llena de vida, la voz de la baronesa se agravó. Desapareció una tarde de otoño tras visitar su finca. Simplemente se esfumó. Su cuerpo fue hallado 3 meses después en el Danubio. Las autoridades lo catalogaron como suicidio, aunque no había dejado ninguna nota ni había mostrado signos de desesperación. Sus amigos sabían la verdad, pero saberlo y probarlo son dos cosas muy distintas. Holmes se había inclinado hacia adelante en su silla, prestando absoluta atención. ¿Tuvo usted mismo algún contacto directo con Gruner? La baronesa se apartó de la ventana, y su expresión respondió a la pregunta antes que sus palabras. Brevemente, él
Se interesó por mí durante una recepción diplomática. Yo era viuda reciente, vulnerable, y él posee un encanto considerable cuando decide usarlo. Pero había oído rumores sobre María, sobre otras. Rechacé sus atenciones con la mayor cortesía posible y poco después me marché de Viena. Sin embargo, viniste a Londres, donde él reside ahora. Vine a Londres porque supe que estaba aquí, buscando otra víctima. Pensé que tal vez podría advertir a la señorita de Merville, pero negó con la cabeza frustrada. Las jóvenes enamoradas no hacen caso a las advertencias de desconocidos. Cree que lo malinterpretan, que lo persiguen los celos y los rumores. Justo como él pretende. Holmes se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con movimientos que delataban una inquietud inusual. Baronesa, la señorita Winter habló de un libro que Gruner guarda, un diario que contiene pruebas de sus crímenes. ¿Sabe algo al respecto? El rostro de la baronesa palideció visiblemente. ¿El libro rojo? Sí, he oído rumores al respecto. En ciertos círculos vieneses, corrían rumores de que Gruner documentaba sus conquistas. Algunos lo creían una mera fantasía, otros una retorcida forma de seguro. Pruebas que podría usar para acallar a quienes hablaran en su contra. Hizo una pausa, bajando la voz. Si tal libro existe y se puede obtener, podría ser la única prueba suficiente para desenmascararlo. Pero el señor Holmes, su casa es como una fortaleza. No confía plenamente en nadie y guarda sus posesiones más privadas bajo llave. Sin embargo, hay que obtenerlo. Holmes dejó de caminar y la miró fijamente. Baronesa, ¿estaría dispuesta a ayudarnos? No de una forma peligrosa, sino quizá como una forma de distracción. Ella lo entendió de inmediato. ¿Quieres que lo visite? ¿Que lo entretenga mientras buscas ese libro? Sí, lo había pensado. Pero no te pediría algo así a la ligera. El riesgo para ti es mínimo comparado con el riesgo que corre la señorita de Merville, dijo la baronesa, irguiándose con decisión. Sí, señor Holmes, lo haré. Gruner ha intentado retomar el contacto conmigo desde que llegué a Londres. He rechazado sus invitaciones, pero puedo cambiar de opinión fácilmente. Le escribiré mañana, expresándole mi cambio de parecer. Me verá. De eso no me cabe duda. Su vanidad no le permitirá resistir lo que percibe como una conquista. Eres increíblemente valiente, dije. No, doctor Watson. Simplemente estoy decidida a que algo bueno surja de las tragedias que he presenciado. Se volvió hacia Holmes. ¿Cuándo lo intentaremos? Necesito unos días para hacer preparativos adicionales. ¿Podrías mantener una relación cordial con él hasta entonces sin levantar sospechas? Eso creo. Seré prudente. Tras la partida de la baronesa, Holmes pasó el resto de la velada sumido en profundos pensamientos, fumando pipa tras pipa, mientras Thor lo observaba con aquellos ojos inteligentes que parecían comprender la gravedad de lo que contemplábamos. Yo me senté junto al fuego, repasando mi revólver reglamentario. Una precaución que parecía cada vez más necesaria dada la peligrosidad de nuestro adversario. Watson, dijo Holmes finalmente, rompiendo el largo silencio. Necesito que entiendas algo sobre lo que estamos a punto de intentar. El barón Gruner no es simplemente un criminal de una astucia inusual. Es un hombre que ha elevado la crueldad a la categoría de arte, que se deleita genuinamente con el sufrimiento ajeno. Si descubre lo que estamos haciendo, no se limitará a llamar a la policía ni a emprender acciones legales. Tomará represalias de formas calculadas para causar el mayor daño posible. Entiendo los riesgos, Holmes. ¿De verdad? Se giró hacia mí y vi una preocupación genuina en su expresión. Valoro tu amistad por encima de casi todo, Watson. No me perdonaría que te ocurriera algo malo por culpa de un caso que yo hubiera aceptado. Entonces es una suerte, respondí con firmeza, que no tengas que preocuparte por el perdón. Estoy contigo en esto, como lo he estado en todos los casos. Detendremos a este hombre y salvaremos a la señorita de Merville. Holmes sonrió levemente. Una rara expresión de calidez. Muy bien entonces, procedamos. Los días siguientes los dedicamos a una meticulosa preparación. Holmes obtuvo planos detallados de la casa de Gruner por medios que se negó a explicar.
Estudió los hábitos del personal doméstico, identificando el momento óptimo para nuestro intento. También contrató los servicios de un cerrajero discreto que le proporcionó diversas herramientas que, sospechaba, no resistirían un escrutinio legal riguroso. La baronesa, fiel a su palabra, reanudó su correspondencia con Gruner y fue invitada de inmediato a tomar el té en su residencia. Acordamos el martes siguiente por la tarde, un momento en que la casa estaría relativamente tranquila, con la mayor parte del personal ocupado en sus tareas habituales. El día señalado, me sentí más inquieto que antes de muchas de nuestras aventuras anteriores. Había algo en Gruner, en la naturaleza calculada de su maldad, que me perturbaba más profundamente que los violentos criminales con los que nos habíamos topado antes. Thor parecía compartir mi inquietud, permaneciendo cerca de Holmes y de mí mientras nos preparábamos para partir. «Viene con nosotros», dijo Holmes al notar que yo miraba al perro. «Sus instintos pueden resultar valiosos, y su presencia nos proporciona una excusa razonable para estar por el barrio». Dos caballeros paseando a su perro. Nos apostamos en un pequeño parque frente a la residencia de Gruner, manteniendo una apariencia informal mientras esperábamos la llegada de la baronesa. Llegó puntualmente a las 3, con la elegancia propia de una aristócrata que visitaba a una conocida respetada. Observamos cómo entraba y luego le dimos 10 minutos para que captara por completo la atención de Gruner. «Ahora», dijo Holmes en voz baja, y nos pusimos en marcha. La entrada de servicio en la parte trasera de la casa resultó accesible por medios que no detallaré aquí. Holmes había planeado nuestra entrada para que coincidiera con la rutina vespertina del personal, y no nos encontramos con nadie mientras nos dirigíamos por los pasillos de servicio hacia la casa principal. Thor se movía con una sorprendente quietud para un animal tan grande, con las orejas atentas a cada sonido. Estábamos a punto de llegar al estudio cuando Thor se quedó paralizado de repente, con un gruñido sordo resonando en su pecho. Holmes se detuvo de inmediato, con la mano sobre mi brazo. Permanecimos en completo silencio. Y entonces lo oí. Pasos que se acercaban por el pasillo. Holmes nos condujo rápidamente a una pequeña habitación lateral, una especie de biblioteca o sala de estar, y nos pegamos a la pared junto a la puerta. Los pasos se acercaron, acompañados de una voz que no reconocí, que hablaba en alemán con alguien invisible. El gruñido de Thor se intensificó, y le puse una mano en la cabeza, intentando calmarlo en silencio. El perro tembló bajo mi tacto, con todos los músculos tensos, pero permaneció quieto. Los pasos pasaron junto a nuestro escondite y siguieron por el pasillo, perdiéndose en la distancia. «Cerca», susurró Holmes. «Demasiado cerca». «Ven», salimos y nos dirigimos rápidamente al estudio, entrando en una habitación que reflejaba elocuentemente el gusto refinado de su dueño. Cerámica china expuesta en vitrinas, pinturas de excepcional calidad, muebles de evidente valor, todo dispuesto con precisión estética, creando una impresión de sofisticación culta. El armario cerrado, con llave que la señorita Winter había descrito, estaba apoyado contra la pared del fondo. Holmes se acercó al armario con la concentración de un cirujano preparándose para una delicada operación. La cerradura era compleja, claramente diseñada para disuadir a intrusos ocasionales, pero los dedos de mi amigo se movían con una eficiencia propia de la práctica. Thor se posicionó cerca de la puerta, con la mirada dividida entre el pasillo y las actividades de Holmes. Un centinela de 4 patas en cuya vigilancia había llegado a confiar plenamente. La cerradura se dio con un suave clic que pareció anormalmente fuerte en el silencioso estudio. Holmes abrió el armario con cuidado, dejando al descubierto varios estantes con diversos objetos. Correspondencia, lo que parecían ser joyas, y allí, en el estante del medio, un libro encuadernado en piel de marroquín roja. Holmes lo levantó con una expresión de sombría satisfacción. «El diario», susurró, abriéndolo para revelar página tras página de fotografías y notas meticulosamente detalladas, escritas con una letra pequeña y precisa.
Incluso desde mi posición a varios metros de distancia, pude ver lo suficiente para comprender el horror que la señorita Winter había descrito. Aquello no era simplemente un registro de crímenes, sino un monumento al sadismo calculado. Cada entrada documentaba la destrucción deliberada de otra vida humana por parte de Gruner. «Debemos fotografiar estas páginas», dijo Holmes, sacando una pequeña cámara de su abrigo. Llevarnos el libro en sí lo alertaría de inmediato, pero si podemos documentar su contenido... El gruñido de Thor lo interrumpió, más profundo y urgente que antes. El perro se quedó completamente rígido, con la mirada fija en la puerta con una intensidad que me heló la sangre. Me acerqué a él, con la mano en el revólver, y oí lo que lo había alarmado. Pasos en el pasillo que se acercaban rápidamente, y voces que parecían enojadas. «¡Holmes!», siseé con urgencia. Ya se estaba moviendo, la cámara disparando frenéticamente mientras fotografiaba página tras página. Los pasos se acercaban y ahora podía distinguir las palabras. La voz de Gruner, suave y culta, hablando en tonos de furia apenas contenida. Acusaciones absurdas. La baronesa parece haber confundido los chismes de la alta sociedad con la realidad. «Tenemos que irnos», susurré con urgencia. Ahora. Holmes cerró el libro, devolviéndolo a su posición exacta, y cerró el armario. La cerradura encajó justo cuando la puerta del estudio comenzaba a abrirse. Teníamos quizás 3 segundos antes de ser descubiertos, y ninguna vía de escape excepto... Holmes señaló las pesadas cortinas que flanqueaban los altos ventanales. Nos escabullimos tras ellas, y Thor, con su considerable corpulencia, se apretujó en el estrecho espacio junto a nosotros justo cuando la puerta se abrió del todo. A través del hueco donde se juntaban las cortinas, pude ver al barón Adelbert Gruner entrar en su despacho. Era tal como lo habían descrito. Tendría unos 45 años. Era guapo con un aire frío y aristocrático, e iba impecablemente vestido, pero lo que realmente llamaba la atención eran sus ojos, de un azul pálido y completamente desprovistos de calidez. Recorrieron la habitación con la mirada calculadora de un depredador que inspecciona su territorio. Detrás de él venía la baronesa, con el rostro sereno pero pálido, y otro hombre al que reconocí como Sir James Damery, una figura prominente en los círculos diplomáticos. Así que nuestro cliente anónimo había sido Sir James. Ahora comprendía por qué había insistido en el anonimato, dada su posición. «Le aseguro, barón», dijo Sir James con forzada cortesía, «que no hubo ninguna intención de insultar». La baronesa simplemente expresó su preocupación. «Preocupación basada en rumores maliciosos», interrumpió Gruner con voz suave como la seda sobre el acero. «Estoy acostumbrado a tales calumnias, Sir James. Un hombre de posición inevitablemente atrae la envidia. Pero confieso que me decepciona que la baronesa dé crédito a semejantes invenciones». La baronesa sostuvo su mirada fijamente. «No le di crédito a nada, barón. Simplemente mencioné que se habían planteado ciertas preguntas sobre sus relaciones pasadas. Si estas preguntas carecen de fundamento, seguramente no tiene nada que temer de una investigación honesta». «Una pregunta sincera», dijo Gruner con una sonrisa que no denotaba humor alguno. «Qué curioso que esta pregunta sincera surja ahora, justo cuando la señorita de Merville ha aceptado mi propuesta. Casi se podría sospechar de la connivencia de quienes se oponen a nuestra felicidad». Se acercó a ella y sentí que Thor se tensaba a mi lado. La evaluación instintiva del peligro por parte del perro resultaba inquietantemente precisa. Había algo en la actitud de Gruner, una sutil amenaza tras sus palabras refinadas, que denotaba una violencia cuidadosamente contenida. «Me pregunto», continuó Gruner, «si el señor Sherlock Holmes podría estar involucrado en estas investigaciones. Entiendo que últimamente se ha interesado por mis asuntos». Sentí que el corazón se me detenía. La expresión de Sir James permaneció impasible, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula casi imperceptiblemente. «No sé nada de las actividades del señor Holmes, barón». «¿No? Qué decepción. Tenía la esperanza de invitarlo a visitarme».
Rara vez tengo la oportunidad de conocer a hombres de verdadero intelecto. Gruner caminó hacia su escritorio, de espaldas a nuestro escondite, y en silencio agradecía la providencia por estas pequeñas condolencias. El señor Holmes debería comprender, sin embargo, que no tolero bien la intromisión en mis asuntos privados. Quienes lo han intentado en el pasado se han arrepentido de su osadía. La amenaza era inconfundible. Sir James se irguió con dignidad. ¿Es eso una advertencia, varón? Simplemente constatar un hecho. Gruner se giró y su mirada recorrió la habitación de nuevo, deteniéndose durante un terrible instante en las cortinas que nos ocultaban. El cuerpo de Thor vibraba por la tensión contenida, y le puse la mano en la cabeza, rezando en silencio para que el perro guardara silencio. Creo, dijo la baronesa, rompiendo la tensión con una compostura admirable, que ya le hemos robado bastante tiempo, varón. Señor James, ¿continuamos? En efecto, dijo Sir James, dirigiéndose hacia la puerta con evidente alivio. Barón Gruner, gracias por recibirnos. Gruner no hizo ademán de seguirlos, sino que continuó estudiando la habitación con aquellos ojos fríos y calculadores. Un momento, pues dijo en voz baja, y sentí cómo se me tensaban los músculos. Juraría que he detectado. Thor eligió ese preciso instante para actuar. Sin previo aviso, el perro irrumpió tras las cortinas no para atacar, sino con una finta perfectamente ejecutada, pasando junto a Gruner hacia la puerta como si fuera un simple perro que se hubiera equivocado de habitación. La sorpresa fue total. Gruner retrocedió por reflejo, y en ese instante de confusión, Holmes y yo salimos y nos dirigimos rápidamente hacia la puerta. Extraordinario, dijo Holmes en voz alta, adoptando un tono de divertida irritación. Thor, bestia imposible, ¿cómo has entrado aquí? Se volvió hacia Gruner con una sonrisa de disculpa. ¿El barón Gruner, supongo? Sherlock Holmes. Le pido disculpas por esta intrusión. Mi perro parece haber desarrollado un talento especial para escaparse de la correa y meterse donde no debe. El momento quedó suspendido en el aire, la expresión de Gruner oscilando entre la furia y el cálculo. Podía llamar a sus sirvientes, armar un escándalo, pero hacerlo implicaría reconocer que algo irregular había ocurrido en su estudio privado, algo que tal vez preferiría mantener en secreto si, en efecto, el diario permanecía a salvo en su armario. Señor Holmes, dijo Gruner finalmente, con la voz perfectamente controlada, a pesar de la rabia que ardía en sus pálidos ojos. ¡Qué casualidad! Justo estaba mencionando su nombre. Espero que su perro no haya causado ningún daño. Eso espero, dijo Holmes colocándose junto a la baronesa, entre ella y Gruner con aparente naturalidad. Estábamos dando nuestro paseo vespertino cuando salió corriendo. ¡Qué vergüenza! En efecto, la mirada de Gruner se movió entre Holmes, yo, Sir James y la baronesa, claramente consciente de que algo más allá de un perro suelto nos había llevado a todos a su estudio, pero incapaz de determinar con exactitud qué había ocurrido. Bueno, supongo que no ha habido ningún problema. Aunque le sugeriría, señor Holmes, que controle mejor a su animal en el futuro. Londres puede ser un lugar peligroso para quienes deambulan donde no deben. La tensión en aquel estudio era palpable, tan densa como la niebla que envolvía las calles de Londres. Holmes mantuvo su fachada de falsa vergüenza con una habilidad admirable, pero pude ver el cálculo en sus ojos mientras evaluaba a Gruner, midiendo al hombre que teníamos delante con la misma fría precisión que el propio Gruner empleaba. Agradezco su preocupación, varón, respondió Holmes con serenidad, aunque sospecho que los peligros de Londres suelen encontrarse en los lugares más inesperados, a veces incluso en los hogares de quienes parecen más respetables. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un desafío lanzado. La expresión de Gruner no cambió, pero algo se transformó en sus ojos, un destello de reconocimiento de que la farsa se había desvanecido. Qué filosófico, señor Holmes. Pero claro, entiendo que se considera usted un estudioso de la naturaleza humana. Gruner se dirigió a su escritorio, apoyando la mano con aire despreocupado sobre la superficie.
aunque noté que el movimiento lo acercaba a un cajón que podría contener un sinfín de armas. Dígame, ¿en sus estudios se ha topado con el concepto de hibris? ¿Ese orgullo peculiar que lleva a los hombres a sobreestimar sus capacidades? Con frecuencia, respondió Holmes, normalmente justo antes de su caída. Thor se había colocado entre Holmes y Gruner, con el pelo erizado y la cabeza gacha. El perro había abandonado toda pretensión de docilidad. Reconocía la amenaza que tenía delante y no hacía ningún esfuerzo por disimular su percepción. Sir James se aclaró la garganta. Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro lugar. Barón, ya hemos abusado bastante de su hospitalidad. Creo que no, dijo Gruner en voz baja. Creo que quizá deberíamos ser completamente sinceros el uno con el otro. Usted no vino hoy a tomar el té y a charlar, sino a investigarme, a registrar mi casa en busca de pruebas de crímenes imaginarios. Su mirada se fijó en Holmes. ¿Encontró lo que buscaba, señor Holmes? He encontrado, dijo Holmes con cautela, a un hombre que muestra una cara a la sociedad mientras oculta algo mucho más oscuro en su interior. En cuanto a las pruebas, eso está por verse. ¿Pruebas de qué, precisamente? La voz de Gruner seguía siendo suave, pero percibí la firmeza que la sostenía. ¿De llevar mis asuntos privados como mejor me parece? ¿De haber tenido el error de involucrarme con mujeres que luego resultaron ser inestables? Descubrirá, señor Holmes, que la tragedia y la criminalidad no son lo mismo, independientemente de lo que puedan alegar antiguos conocidos vengativos. La baronesa habló, y su voz, con una autoridad serena, se abrió paso entre la actitud masculina. María Scherer no era inestable, barón. Era vibrante, inteligente y llena de promesas hasta que cometió el error de confiar en usted. La difunta señorita Scherer cometió muchos errores, respondió Gruner, volviéndose hacia ella. Entre ellos, hablar con personas que no tenían por qué entrometerse en sus asuntos. Como usted, baronesa. Podría decirse que ha desarrollado una costumbre de inmiscuirse en asuntos que no le incumben. Cuando las mujeres jóvenes desaparecen o mueren en circunstancias misteriosas, es algo que preocupa a cualquiera con conciencia. «Conciencia», dijo Gruner con una sonrisa gélida, carente de calidez. «Qué conveniente esa conciencia que solo se manifiesta cuando se dirige a los demás. Dígame, baronesa, ¿debo informar a la sociedad sobre sus propias indiscreciones pasadas? Las circunstancias que rodearon la muerte de su difunto esposo, por ejemplo. Los rumores que circulaban en Viena sugieren que su duelo no fue del todo sincero. Vi a la baronesa palidecer, pero mantener la compostura. Amenázame si quieres, barón. No cambia nada de lo que eres. ¿Y yo qué soy?» Gruner extendió las manos en un gesto de falsa franqueza. Un hombre que ha sufrido repetidas acusaciones sin fundamento, que ha soportado la malicia de mujeres rechazadas y la intromisión de autoproclamados guardianes de la moral. Empiezo a cansarme de tanta persecución. Holmes dio un paso al frente y Thor lo siguió. Un avance sincronizado que hizo que la mano de Gruner se moviera hacia el cajón del escritorio. Puedes describirte como quieras, barón, pero ambos sabemos la verdad. La cuestión es qué sucederá después. Lo que sucede a continuación, dijo Gruner bajando la voz hasta un susurro apenas perceptible, es que se van de mi casa. Todos. Ahora mismo. Y olviden cualquier fantasía que los haya traído hasta aquí, porque si persisten en esta cruzada, los destruiré a cada uno de ustedes con tal brutalidad que desearán no haber oído jamás mi nombre. Amenazas vacías. Comenzó Sir James, pero Gruner lo interrumpió con un gesto brusco. No estoy solo, Sir James. Sé cosas sobre usted. Sobre sus finanzas durante el asunto sudafricano. Sobre ciertos documentos que pasaron por sus manos. Documentos que, de salir a la luz, acabarían con su carrera y probablemente con su libertad. Se volvió hacia la baronesa. Y usted, querida, ya sabe lo que sé de su pasado. En cuanto al señor Holmes, no tengo nada que puedas usar en mi contra, dijo Holmes tajantemente. Quizás no, pero el doctor Watson tiene una consulta. Pacientes que confían en él. Una reputación. La reputación es tan frágil, doctor. Una palabra aquí, una insinuación allá,
y de repente la gente empieza a sospechar. Es muy difícil desmentir una negligencia médica una vez que se ha formulado la acusación. Sentí cómo la rabia me subía por el pecho, pero la mano de Holmes en mi brazo impidió cualquier reacción. Como ven, continuó Gruner, no estoy desamparado. Han entrado en mi casa, han invadido mi privacidad y han hecho acusaciones sin fundamento. Si fueran cualquier otra persona, los haría arrestar, pero soy un hombre civilizado. Les ofrezco la oportunidad de marcharse con su reputación intacta, siempre y cuando abandonen esta absurda investigación y me dejen en paz. ¿Y la señorita de Merville?, preguntó Holmes. ¿Qué hay de ella? La señorita de Merville no es asunto suyo. Es una mujer adulta en pleno uso de sus facultades mentales que ha decidido aceptar mi propuesta de matrimonio. Ni usted ni nadie más tiene derecho a interferir en esa decisión, incluso si esa decisión le cuesta la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La expresión de Gruner finalmente se quebró, revelando algo feo bajo la superficie pulida. Cuidado, señor Holmes. Eso roza peligrosamente la difamación. La verdad no es calumnia. ¿La verdad? Gruner rió con una risa desprovista de humor. No tienes la verdad, solo especulaciones y las amargas acusaciones de mujeres dañadas. Llévate a tu perro y a tus acompañantes y lárgate. Esta es tu única advertencia. Holmes sostuvo su mirada durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Muy bien. Nos retiraremos. Pero entienda esto, varón. No abandonaré a la señorita de Merville a su merced. Tomaré las medidas que sean necesarias para impedir este matrimonio. Entonces sellarás tu propio destino, dijo Gruner, señalando con la mano el timbre que había junto a su escritorio. Te doy 60 segundos para que te marches antes de que llame a mis sirvientes y te saquen como los intrusos que eres. Salimos, con Thor a la cabeza, aún tenso por la agresividad. Mientras bajábamos a la planta baja y nos dirigíamos a la entrada principal, sentí la mirada fría y calculadora de Gruner siguiéndonos. Una vez fuera, la baronesa dejó escapar un suspiro tembloroso. Eso estuvo demasiado cerca, pero no sin provecho, dijo Holmes en voz baja, sacando la pequeña cámara de su abrigo. Logré fotografiar 12 páginas antes de que nos interrumpieran. Quizá no sea todo, pero debería ser suficiente para demostrar la existencia y el contenido de la revista. Sir James lo miró fijamente. ¿De verdad conseguiste fotografías? En medio de todo eso, gestión del tiempo, Sir James. Una habilidad muy útil en mi profesión. Nos reunimos de nuevo en Baker Street en menos de una hora. Las fotografías, extendidas sobre el escritorio de Holmes, eran testimonios condenatorios de la depravación humana. Incluso en la reproducción granulada, las imágenes del diario de Gruner resultaban profundamente perturbadoras. Fotografías de mujeres, algunas con aspecto aterrorizado, otras inconscientes o en peores condiciones, acompañadas de notas escritas con esa caligrafía precisa y clínica que describía actos que ni siquiera ahora me atrevería a plasmar en papel. Sir James se dejó caer pesadamente en la silla, con el rostro pálido. Dios mío, esto es peor de lo que imaginaba. Si esto pudiera presentárselo a la señorita de Merville. No lo creería, dijo la baronesa en voz baja. Conozco mujeres en su situación, Sir James. Yo misma estuve en su lugar, aunque logré escapar antes de que la cosa llegara a mayores. Cuando una cree estar enamorada de un hombre así, las pruebas se convierten en una simple prueba de lealtad. Se convencería de que esas fotografías son falsificaciones, y que las acusaciones son obra de enemigos celosos. Entonces, ¿para qué sirven?, pregunté con frustración evidente en mi voz. Holmes había permanecido en silencio desde nuestro regreso, de pie junto a la ventana con Thor a su lado, ambos inmóviles y atentos. Ahora se giró, y vi que su mente había estado sopesando posibilidades. Las fotografías cumplen varias funciones, dijo. Primero, confirman la existencia del diario y establecen un patrón de comportamiento. Segundo, nos dan poder de negociación en caso de que necesitemos hablar con Gruner. Pero, lo más importante,
pueden convencer a alguien que ya alberga dudas sobre el varón. Alguien que solo necesita pruebas suficientes para superar su miedo a hablar. ¿En quién pensabas?, preguntó Sir James. El ayuda de cámara de Gruner, un hombre llamado Heinrich Strauss. He estado averiguando sobre él durante los últimos días. Ha servido a Gruner durante casi 8 años, lo que significa que estuvo presente durante todo el período en que se cometieron la mayoría de estos crímenes. Un hombre así habría visto cosas, oído cosas, e incluso quizás se le habría requerido que facilitara ciertos arreglos. Pero sin duda su lealtad a su empleador, comenzó la baronesa, se basa en el miedo y la necesidad económica, no en una devoción genuina. He averiguado que Strauss tiene una hermana menor que vive en Múnich, una chica de 17 años. Él envía la mayor parte de su sueldo para costear su educación. Un hombre así podría ser persuadible, sobre todo si pudiéramos ofrecerle protección y seguridad económica a cambio de su testimonio. Sir James se inclinó hacia adelante. ¿Propone usted que nos acerquemos a él? ¿Directamente? No directamente. Sería demasiado peligroso para él y alertaría a Gruner. Pero hay maneras de establecer contacto, de sembrar la semilla de una posibilidad. Holmes se dirigió a su escritorio, sacó papel y bolígrafo. Necesito redactar una carta, cuidadosamente escrita, que ofrezca esperanza pero sin exigir nada de inmediato. Algo que le llegue y le dé tiempo para considerar sus opciones. Durante la hora siguiente, Holmes redactó y revisó la carta varias veces, cada versión más sutil que la anterior. Finalmente satisfecho, la metió en un sobre con instrucciones para que la entregara, a través de un intermediario que se aseguraría de que llegara a Strauss sin ser interceptada por otros miembros del servicio doméstico. Ahora toca esperar, dijo Holmes. Si Strauss es el hombre que creo que es, encontrará la manera de responder. La espera resultó más difícil que la acción misma. Pasaron 2 días sin noticias. Holmes se puso cada vez más inquieto, paseándose por nuestras habitaciones a horas intempestivas, mientras Thor lo observaba con preocupada atención. Yo me entretuve con mi práctica, aunque mis pensamientos volvían continuamente a la señorita de Merville, a tan solo unas semanas de una boda que bien podría resultar fatal. Al tercer día, un niño de la calle llegó a nuestra puerta con una nota arrugada. Holmes le metió una moneda en la mano y abrió la nota. Sus ojos recorrieron el contenido y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Strauss desea reunirse esta noche, a medianoche, en los jardines del Palacio de Kensington. Hace hincapié en que no puede ser visto hablando con nosotros, que su vida correría peligro si Gruner descubriera tal contacto. Podría ser una trampa, advertí. Sin duda podría ser, por eso tomaremos precauciones. Holmes miró a Thor, que se había levantado al oír el ruido. Nuestro amigo nos acompañará. Su instinto para detectar el peligro siempre ha sido fiable. Aquella noche nos encontrábamos recorriendo las oscuras calles de Londres. La niebla era lo suficientemente espesa como para ocultarnos, pero no tanto como para cegarnos por completo. Thor avanzaba delante, una sombra entre las sombras, con sus agudos sentidos alerta ante cualquier amenaza. Los jardines del Palacio de Kensington estaban desiertos a esas horas. Los árboles desnudos se recortaban esqueléticos contra el cielo nublado. Esperamos cerca de una estatua de la reina Victoria. La monarca de piedra parecía observar nuestra reunión clandestina con una mueca de desaprobación. Llegó la hora señalada y pasó. Empecé a pensar que Strauss había cambiado de opinión, o que aquello había sido una trampa, cuando las orejas de Thor se alzaron y una figura emergió de la oscuridad. Heinrich Strauss era un hombre pequeño, quizá de 50 años, con la postura encorvada de quien está acostumbrado a la servidumbre. Sus ojos se movían nerviosamente mientras se acercaba y se estremeció cuando la enorme figura de Thor se materializó entre las sombras. «¿Señor Holmes?», susurró. «Solo tengo unos minutos. Si me echan de menos, comprendemos el peligro que corre», le aseguró Holmes. «Gracias por su valentía al venir. La carta que le envié». «No he pensado en otra cosa», dijo Strauss, temblando de manos.
Deben comprender que no soy un mal hombre. Cuando entré al servicio del varón, desconocía por completo su naturaleza. Para cuando comprendí quién era, ya era cómplice. Él se aseguró de ello, encomendándome tareas que me ataban a sus secretos. ¿Qué tareas?, pregunté con suavidad. Strauss cerró los ojos como si los recuerdos le dolieran. Entregar recados a mujeres. Organizar viajes a su finca con falsos pretextos. Deshacerse de... Se interrumpió, incapaz de continuar. Deshacerse de las pruebas, terminó Holmes en voz baja. Ropa. Objetos personales. Quizás algo más. El ayuda de cámara asintió con tristeza. Me dije a mí mismo que no tenía otra opción. Que si me negaba, me arruinaría, quizá incluso dañaría a mi hermana. Pero la verdad es que fui un cobarde. Lo vi destruir a esas mujeres y no hice nada para impedirlo. Puedes detenerlo ahora, dijo Holmes. Puedes testificar lo que has visto. Con tu testimonio y las pruebas que hemos reunido, podemos impedir que le haga daño a la señorita de Merville. Podemos llevarlo ante la justicia. ¿Justicia? Strauss rió con amargura. Hombres como el varón no se enfrentan a la justicia, señor Holmes. Tienen demasiado dinero, demasiadas influencias. Incluso si se presentaran cargos, sus abogados destruirían mi credibilidad en cuestión de minutos. Me desestimarían como un empleado resentido que hace acusaciones falsas. No si su testimonio está corroborado por pruebas físicas. No si podemos demostrar un patrón que no se puede explicar de otra manera. Strauss permaneció en silencio un largo rato, debatiéndose con su conciencia. Finalmente, metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Hay algo. Una carta, escrita por el varón a un socio en Viena. Se extravió entre su correspondencia y yo la guardé. No entiendo del todo su contenido. Está escrita en una especie de clave. Pero creo que contiene instrucciones sobre una de las mujeres desaparecidas. Holmes tomó la carta con cuidado, como si fuera de cristal. Incluso en la penumbra, pude ver que sus manos eran firmes, aunque sus ojos brillaban con una emoción contenida. Holmes examinó la carta a la luz de una pequeña linterna, con el rostro concentrado. Esto es notable, señor Strauss. El código no es particularmente sofisticado, un simple cifrado por sustitución con alguna pista falsa. Pero el contenido. Levantó la vista con expresión sombría. Esta carta contiene instrucciones explícitas para ocultar una muerte y deshacerse de las pruebas. Hace referencia al asunto de Praga y proporciona instrucciones detalladas a un socio. Si esto pudiera autenticarse, es auténtico, dijo Strauss con urgencia. Lo vi escribirlo. Yo mismo se lo entregué al mensajero que lo llevaría a Viena. Pero, señor Holmes, debe entenderlo. Si el varón descubre que se lo he dado, estoy muerto. Ya ha matado antes. No dudará en volver a matar. Entonces debes desaparecer, dijo Sir James, emergiendo de las sombras donde había estado esperando. Strauss se sobresaltó al oír aquella voz, pero Holmes alzó una mano para tranquilizarlo. Este es Sir James Damery, el hombre que inicialmente me puso este caso en conocimiento. Puede confiar en él, señor Strauss, y cuenta con los recursos necesarios para garantizar su seguridad. Sir James dio un paso al frente, con porte autoritario a pesar de la clandestinidad del lugar. Puedo gestionar su viaje y el de su hermana a Estados Unidos en 48 horas. Nuevas identidades. Apoyo financiero para establecerse en una nueva profesión. Estarían fuera del alcance de Gruner. ¿América? Strauss parecía debatirse entre la esperanza y el terror. Pero mi posición, mis referencias... De nada servirá si estás muerto, dijo Holmes sin rodeos. Has tomado la valiente decisión de presentarte. Ahora debes seguir adelante. Sir James te protegerá, pero debes actuar con rapidez. ¿Puedes recoger tus pertenencias esenciales y abandonar el servicio del varón sin levantar sospechas? Strauss reflexionó un instante y asintió lentamente. Mañana tengo mediodía libre. Podría alegar una emergencia familiar e irme por la tarde. No le parecería extraño. Ya lo he hecho antes cuando mi hermana estuvo enferma. Entonces eso es lo que harás, dijo Sir James con firmeza. Ve directamente a esta dirección. Le entregó una tarjeta a Strauss. No regreses a tu alojamiento
No contactes con nadie. Mi gente te estará esperando para escoltarte a un lugar seguro. Tras la partida de Strauss, que se desvaneció entre la niebla de la que había surgido, los tres permanecimos en silencio. Thor se acurrucó contra la pierna de Holmes, y mi amigo acarició distraídamente la cabeza del perro, con la mente claramente divagando sobre las implicaciones y las estrategias. Tenemos la carta y las fotografías, dije. ¿Acaso eso no es suficiente para presentarlas ante las autoridades? Las autoridades se mostrarán reacias a actuar contra un hombre de la posición de Gruner sin pruebas contundentes, respondió Holmes, e incluso si lo hicieran, un juicio duraría meses. La señorita de Merville se casará con él en menos de 4 semanas. Una vez que eso ocurra, legalmente se convertirá en su propiedad en muchos aspectos. No necesitamos una solución más inmediata. ¿Qué propone usted?, preguntó Sir James. Holmes comenzó a caminar, y los demás lo seguimos. Debemos confrontar a la señorita de Merville con pruebas que no pueda desestimar. No por escrito ni a través de intermediarios, sino cara a cara, con testigos que puedan atestiguar el carácter de Gruner. La señorita Winter ha accedido a hablar con ella. La baronesa también. Y ahora tenemos el testimonio de Strauss y pruebas documentales. La chica es terca, advirtió Sir James. Su padre ya ha intentado disuadirla sin éxito. ¿Qué te hace pensar que hará caso a unos extraños? Porque, dijo Holmes en voz baja, no le pediremos que nos crea sin más. Le mostraremos las fotografías, le presentaremos la carta. La obligaremos a enfrentarse a la realidad de lo que es Gruner, en términos tan explícitos que ni siquiera la ceguera del amor podrá ocultar la verdad. Al día siguiente se hicieron los preparativos. La señorita de Merville fue invitada a tomar el té en la residencia de la baronesa con el pretexto de una presentación social. El general de Merville, su padre, accedió a acompañarla, aunque no se le informó del verdadero propósito de la reunión. La señorita Winter llegó temprano, visiblemente nerviosa pero decidida. Holmes y yo nos ubicamos en una habitación contigua, lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario, pero fuera de la vista inicial. Cuando llegó la señorita de Merville, vislumbré por primera vez a la mujer cuya vida pendía de un hilo. Era realmente hermosa, cabello oscuro, ojos inteligentes, una presencia que denotaba tanto fortaleza como vulnerabilidad. Entró en el salón de la baronesa acompañada de su padre. Su actitud era cortés pero reservada, claramente sin saber por qué se había concertado aquella reunión. La baronesa comenzó con amabilidad, ofreciendo té y entablando una conversación agradable. Pero en cuestión de minutos, se centró en el verdadero propósito de la reunión. Señorita de Merville, la he citado hoy aquí porque tengo información sobre el barón Gruner que creo que debe escuchar antes de concretar sus planes de matrimonio. La expresión de la joven se endureció de inmediato. Si esto es otro intento de envenenarme contra Adelbert con chismes infundados. No son chismes, dijo la señorita Winter hablando por primera vez. Es la verdad. Una verdad dolorosa y horrible que desearía con todo mi corazón que no existiera. La señorita de Merville se giró para mirarla, y algo en el rostro de la señorita Winter, el dolor desnudo y la sinceridad que había en él, la hizo detenerse. ¿Quién es usted? Me llamo Kitty Winter. Hace 3 años yo estaba donde estás tú ahora. Una joven enamorada del barón Gruner, planeando un futuro que creía que me traería felicidad. En cambio, él casi me destruye. Durante la siguiente hora, la señorita Winter relató su historia con una honestidad implacable. La baronesa añadió sus propias observaciones desde Viena, los rumores y los hechos confirmados sobre el pasado de Gruner. El general de Merville permaneció inmóvil, con el rostro cada vez más serio a medida que se desarrollaba el testimonio. «Son mentiras», insistió la señorita de Merville, aunque su voz había perdido algo de seguridad. «Adelbert me habló de usted, señorita Winter. Dijo que era inestable, que había desarrollado una obsesión con él». «Pues mire esto», dijo Holmes, entrando en la habitación y colocando las fotografías sobre la mesa frente a ella. Son reproducciones de páginas de un diario que su barón guarda bajo llave en su estudio.
Un diario que documenta sus crímenes contra las mujeres. Las manos de la señorita de Merville temblaban mientras miraba las fotografías. Observé cómo su rostro pasaba de la incredulidad al horror y, finalmente, a un terrible reconocimiento. No, susurró. Podrían ser falsificaciones. Deben ser falsificaciones. Holmes colocó la carta de Strauss junto a las fotografías. Esta es una carta escrita de puño y letra por el barón Gruner, en la que habla sobre la eliminación de pruebas relacionadas con la muerte de una mujer. Me la entregó su ayuda de cámara, un hombre que le sirvió durante 8 años y que ahora ha huido del país temiendo por su vida. ¿Por qué? La voz de la señorita de Merville se quebró. ¿Por qué me haces esto? Porque deseamos salvarte la vida, dijo la baronesa con dulzura, tomando la mano de la joven. Porque el barón Gruner es un asesino, querida. Un asesino metódico y precavido que ha eludido la justicia gracias a su riqueza y posición, y si te casas con él, te convertirás en su próxima víctima. El silencio en el salón de la baronesa era profundo, interrumpido solo por los sollozos ahogados de la señorita de Merville. Su padre estaba sentado a su lado, rodeándola con el brazo, con el rostro marcado por una mezcla de alivio y angustia. Alivio de que la verdad hubiera salido a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Angustia al ver cómo se rompía el corazón de su hija ante sus ojos. Lo amaba, susurró, mirando las fotografías extendidas ante ella como cartas en un terrible juego de azar. O eso creía. ¿Cómo pude ser tan ciega? No estaba usted ciega, dijo la señorita Winter con una voz cargada de sabiduría adquirida con esfuerzo. Vio lo que él quería que viera. El barón Gruner es un maestro del engaño, señorita de Merville. Estudia a las mujeres como otros hombres estudian las posiciones de ajedrez, siempre pensando varias jugadas por adelantado. No hay vergüenza en haber sido engañada por él. Pero lo defendí. Cuando mi padre intentó advertirme, cuando mis amigos expresaron sus preocupaciones, los desestimé a todos tachándolos de envidiosos o de mente cerrada. Estaba tan segura de mi propio juicio. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Qué hago ahora? Holmes, que había estado de pie junto a la ventana con Thor a su lado, habló en voz baja. Ahora rompes el compromiso, pública y de forma contundente, con razones que dejen claro que has descubierto información sobre su carácter que hace imposible el matrimonio. Debe hacerse de una manera que proteja tu reputación y al mismo tiempo garantice que no puedas simplemente esperar e intentarlo de nuevo más adelante. El general de Merville alzó la vista bruscamente. ¿Y qué hay de Gruner? ¿Rendirá cuentas ante la justicia por estos crímenes? Eso, dijo Holmes con cautela, es más complicado. La carta y las fotografías aportan pruebas de actividad delictiva, pero gran parte de ella tuvo lugar en jurisdicciones extranjeras. Las autoridades británicas se mostrarán reacias a procesar basándose principalmente en pruebas obtenidas por medios irregulares. Sin embargo, creo que podemos asegurarnos de que el barón Gruner encuentre Londres un lugar inhóspito para sus inclinaciones. Sir James, que había estado observando en silencio desde un rincón de la habitación, dio un paso al frente. Ya he comenzado a hacer ciertos preparativos. Conversaciones discretas con figuras clave de la sociedad, para asegurar que la reputación de Gruner quede completamente mancillada, sin necesidad de un escándalo público que pudiera perjudicar a la señorita de Merville. Para finales de semana, se retirarán las invitaciones, se cerrarán las puertas y su posición social se volverá insostenible. Sabrá que yo estuve involucrada, dijo la señorita de Merville, con temor en la voz. Se enfadará. No sabes de lo que es capaz. Sabemos perfectamente de lo que es capaz, interrumpió Holmes con firmeza. Por eso usted y su padre pasarán unas largas vacaciones en el extranjero, quizá en el continente, en Suiza, hasta que se resuelvan los asuntos aquí. Sir James se encargará de la seguridad, tanto visible como discreta. El barón Gruner puede ser peligroso, pero no es temerario. No se arriesgará a ser descubierto actuando contra alguien que es una figura pública
y que cuenta con una clara protección. Durante los días siguientes, los acontecimientos se sucedieron con la precisión de una campaña militar bien ejecutada. El compromiso de la señorita de Merville se rompió con un comunicado cuidadosamente redactado que alegaba diferencias irreconciliables de carácter y expectativas. Ella y su padre partieron hacia Suiza a la mañana siguiente, acompañados por 2 exmilitares al servicio de Sir James que velarían por su seguridad. Mientras tanto, se entregaron copias de las fotografías y de la carta de Strauss a varios funcionarios cuidadosamente seleccionados. Hombres íntegros y de confianza que llevarían a cabo la investigación de forma discreta pero exhaustiva. Las autoridades británicas contactaron con sus homólogos en Austria y Praga, solicitando información sobre desapariciones sin resolver y muertes sospechosas. La respuesta del barón Gruner fue tal como la habíamos previsto y temido. Intentó visitar a la señorita de Merville, pero descubrió que había abandonado el país. Se dirigió a Sir James, exigiendo saber el significado de la campaña maliciosa que se estaba llevando a cabo contra él. Al no obtener respuesta, recurrió a las amenazas, primero veladas y luego cada vez más explícitas. Fue la 5ª noche después de la partida de la señorita de Merville cuando Gruner cometió su último error. Llegó a Baker Street. Holmes y yo estábamos en el salón, revisando la correspondencia relacionada con el caso, cuando Thor se levantó de repente de donde estaba junto al fuego, con todos los músculos tensos y un gruñido sordo que le resonaba en el pecho. Unos instantes después, la señora Hudson llamó a la puerta. «El barón Gruner desea verlo, señor Holmes». Le dije que era tarde, pero insiste. «Dale una lección, señora Hudson». Moví la mano hacia donde guardaba mi revólver en el cajón del escritorio, pero Holmes negó levemente con la cabeza. «No recurrirá a la violencia aquí, Watson. Es demasiado inteligente para eso. Pero, aún así, manténgase alerta». Gruner entró en nuestras habitaciones como una tormenta a punto de estallar. Su habitual porte refinado resquebrajado dejando al descubierto la furia que lo consumía. Ignoró los saludos de rigor y se dirigió directamente a Holmes. «Usted se ha entrometido en mis asuntos por última vez». «Señor Holmes, desconozco cómo obtuvo ciertos materiales de mi casa, pero le aseguro que serán legalmente inadmisibles como prueba, ya que fueron obtenidos mediante allanamiento de morada». «Quizás», respondió Holmes imperturbable. «Pero la admisibilidad en un tribunal y la utilidad para otros fines son cuestiones distintas. Su posición social ya se está desmoronando, barón. Para la semana que viene, será usted persona non grata en todos los hogares respetables de Londres. Has puesto a una chica ingenua en mí. Contra con mentiras y falsificaciones, le he mostrado a la señorita de Merville la verdad sobre el hombre con el que casi se casó. Su compromiso roto es simplemente la consecuencia de que finalmente te vea con claridad». Gruner dio un paso al frente, y Thor se interpuso, colocándose entre el barón y Holmes con una intención inequívoca. Gruner miró al enorme perro, y por primera vez, vi un destello de incertidumbre en su rostro. «Detén a tu bestia, señor Holmes». «Thor no es una bestia, barón. Es un excelente juez de carácter. Por eso le resulta tan desagradable su presencia». Holmes se recostó en su silla, estudiando a Gruner con interés clínico. «Ha venido esta noche a amenazarme, a disuadirme de seguir adelante con este asunto. Pero ambos sabemos que su posición es insostenible. Las pruebas existen, han aparecido testigos y su protección, la poca que tenía, se ha desvanecido. Lo único racional que puede hacer es abandonar Inglaterra en silencio y esperar que las autoridades continentales sean menos exhaustivas que yo». «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo», dijo Gruner, bajando la voz hasta casi un susurro. «Tengo recursos que ni te imaginas. Amigos en lugares a los que no puedes llegar. Esto no ha terminado». «Al contrario», replicó Holmes, «se acabó por completo. La señorita de Merville está fuera de su alcance. Sus crímenes están documentados y son conocidos por quienes tienen poder de decisión. Y si intenta tomar represalias contra cualquiera que haya participado en su exposición, le prometo que todas las pruebas que poseo serán entregadas a la policía y a la prensa simultáneamente.
Su título no le salvará de un escándalo público de tal magnitud. Gruner permaneció en silencio durante un largo rato, y casi podía ver los cálculos que realizaba en su mente, sopesando riesgos y posibilidades. Finalmente se alisó el abrigo con deliberada precisión. Muy bien, señor Holmes. Ha ganado esta partida, pero las partidas suelen continuar. Y soy un hombre paciente. Pues tenga paciencia en algún otro lugar que no sea Inglaterra, dijo Holmes. Entiendo que Viena es agradable en esta época del año, aunque sospecho que incluso allí su presencia podría resultar indeseable una vez que cierta información llegue a las autoridades competentes. Tras la marcha de Gruner, la tensión en la habitación se disipó lentamente. Thor volvió a su sitio junto al fuego, aunque seguía atento. Nos servía a ambos una buena copa de brandy. ¿Crees que realmente se irá?, pregunté. ¿Se irá?, dijo Holmes con seguridad. Hombres como Gruner son, en el fondo, unos cobardes. Se aprovechan de los vulnerables y se retiran ante la oposición real. En una semana partirá discretamente hacia el continente. En un mes, se habrá establecido en algún lugar nuevo, buscando nuevas víctimas, pero no volverá a molestar a la señorita de Merville y no se quedará en Londres. ¿Y si vuelve a atacar? ¿Si le hace daño a otra mujer? La expresión de Holmes se ensombreció. Entonces habremos fracasado, Watson. Hemos salvado una vida. Tal vez lo hayamos disuadido temporalmente, pero no lo hemos detenido para siempre. Esa es la tragedia de hombres como Gruner. Se escabullen por los resquicios de la justicia, protegidos por su riqueza y posición, dejando tras de sí un rastro de vidas destruidas. Una semana después, recibimos la confirmación de que el barón Adelbert Gruner había abandonado Inglaterra, supuestamente para atender asuntos de negocios en el continente. Sir James nos visitó para informarnos de que la señorita de Merville se recuperaba favorablemente en Suiza, que su padre había expresado su profundo agradecimiento por nuestra intervención, y que se estaban tomando medidas para garantizar que Gruner no volviera a molestarla. Jamás me pidió que le transmitiera su agradecimiento, dijo Sir James, aunque admite que todavía le cuesta reconciliar al hombre que creía conocer con el monstruo que usted reveló que era. Esa lucha continuará durante algún tiempo, respondió Holmes, pero está viva y libre, lo cual es más de lo que se podría decir si las cosas hubieran seguido el curso previsto por Gruner. Tras la partida de Sir James, encontré a Holmes de pie junto a la ventana, mirando hacia las calles de Londres. Thor estaba sentado a su lado, y la mano de mi amigo descansaba sobre la cabeza del perro en un gesto que ya se había vuelto habitual. «Pareces preocupado», observé. «Pienso en las mujeres que no pudimos salvar, Watson. Aquellas cuyas historias terminaron antes de que siquiera supiéramos del barón Gruner. Justicia tardía es justicia denegada, y en este caso, la justicia ha sido incompleta. Pero la señorita de Merville vive», dije. «Eso no es poca cosa». «No», convino Holmes, apartándose de la ventana con una leve sonrisa. «Eso no es poca cosa. De hecho, es todo lo que importa». Me acomodé en mi silla y tomé la pluma, comenzando a escribir el relato que ahora leen. Holmes retomó su posición junto a la ventana, con Thor a su lado. Ambos observaban la ciudad que se extendía a sus pies, donde la justicia y la injusticia representaban su danza eterna. Afuera, Londres continuaba con sus millones de vidas e historias, cada una con su propia mezcla de luces y sombras. Habíamos resuelto el caso. Habíamos salvado una vida, y en la tranquilidad de Baker Street, rodeados por la familiar comodidad de nuestras habitaciones y la presencia constante de un perro fiel, esa era victoria suficiente.